Bueno, vamos a hablar un poquito de banca, pero vamos a hablar también un poquito de todo, ¿no? Como para ambientarnos en esto, cómo es transformar realmente una industria. Y no sé si todos reconocen esta fecha, 19 de noviembre del 24. ¿Alguien sabe qué pasó? Bueno, fue la fecha en que Rafa Nadal dijo, me retiro del tenis, ¿no? Y acá lo primero que ocurrió fue que Roger Federer mandó un post un par de horas después diciéndole, gracias por todo lo que me hiciste cambiar, gracias por hacerme reimaginar el juego, gracias por hacérmelo disfrutar mejor. Y aquí ese post se lo recomiendo, es absolutamente maravilloso. Y va a ir por un par de elementos de ese post que me parecen muy, pero muy relevantes. You challenge me in a ways no one else could. Cuando miramos lo que estamos haciendo en términos de la transformación de la banca, sobre todo en Latinoamérica, no podemos desconocer que está absolutamente concentrada. Y cuando comienzan a entrar nuevos actores al camino es cuando realmente se logra una transformación radical. Y eso es precisamente lo que comienza a pasar cuando llega la competencia. Dice, you made me reimagine my game. Imagínense si seguimos haciendo la banca como la está haciendo actualmente. Ya están las fintech comenzando a entrar, comenzando a revolucionar, pero no podemos perder la gran humildad, guardando el ego y darnos cuenta que el mundo realmente se está transformando y en Latinoamérica, tal vez con excepción de Brasil, tenemos mucho que aprender, sobre todo los que somos banqueros de tiempo y ver que realmente hay temas que cambiaron y cambiaron para siempre. Y lo más bonito, esta frase me voló la cabeza cuando dice, y además hace que yo la pase mejor, más allá de ser más grandes, y hacer empresas que sean capaces de capturar más beneficios financieros, realmente hace cuenta que la competencia nos hace mejores. Y es una cosa que tenemos que dejar muy, pero muy claro. Entonces, para mí, yo soy muy fan del tenis, soy enfermo, de hecho soy más amante de Roger, pero realmente cuando uno mira, la competencia es lo que hace que una industria evolucione. Entonces, un par de ejemplos muy rápido, cuando miramos esto, Messi con Cristiano, ¿quién ganó? Ganó el fútbol. Y ahorita tendremos una muy buena etapa que se viene en el mundo. ¿Qué pasó con esto? ¿Recuerdan? Inclusive en 1997, cuando estaban Microsoft contra Apple, Microsoft, Bill Gates dijo, voy a invertir en Apple para que no se quiebre. Abrazar la competencia, acompañarla para que realmente evolucionemos. ¿Qué pasó con esto? ¿Recuerdan? Comenzó a evolucionar la música y esto es gracias al Reino Unido y todo lo que ha hecho esto ponemos al Reino Unido de ejemplo en lo que hizo con respecto a la banca. Y aquí cuando vemos Anthropic versus OpenAI cambió también y eso está hoy cambiando completamente la forma como manejamos la banca, cómo estructuramos los negocios y cómo trabajamos mucho más eficientes, no solamente para tener más utilidad, sino para realmente cambiar la oferta de valor hacia el cliente. Entonces para mí hay un tema enorme que claramente no pasa en banca y que estos ejemplos que hemos hablado sí pasa, y es que somos 11 contra 11 en la cancha con un juez imparcial. Cuando hay una fintech abrir una nueva licencia en los países que estamos en Latinoamérica, en muchos países, uno de esos ejemplos es Chile, toca tener casi 40 millones de dólares para poder abrir una licencia bancaria, tomarse 2 años. Esas puertas hay que abrir las puertas a la competencia. Entonces, para mí, lo primero es decir gracias a la competencia, porque realmente esto es lo que nos hace mejor. Y cuando tenemos una banca concentrada, de nivel como la tenemos concentrada en Latinoamérica, hay que por lo menos cuestionarnos si realmente estamos compitiendo con las mismas reglas como deben ser. Yo soy un amante, soy un optimista, me levanto pensando que hay que cambiar el mundo, que hay que seguir evolucionando, pero claramente no podemos dejar a un lado que hay temas de competencia que en Latinoamérica no estamos trabajando con las mismas reglas y tenemos que evolucionar. Y los neobancos, las fintechs, estamos aquí para llevar esas banderas de la transformación y realmente lograrlo. Entonces, por este lado, me presento rápidamente, Ignacio Giraldo, soy banquero hasta la médula, trabajé 15 años en Citi, trabajé en Itaú 6 años y luego me volteé a este mundo de los neobancos, trabajé en RappiPay y hoy lidero Lulo Bank, un banco del grupo Gilinski, que es el grupo digamos, industrial más grande de Colombia, inclusive en varios países de Latinoamérica. Y ahora sí empecemos a entrar en materia de qué esta conversación sobre la competencia tiene que ver con nosotros en esta sala. ¿Algunos acá han jugado en Fortnite? ¿Sí? ¿Te gusta? Bueno, ¿no?
Es bien particular, pero ustedes dirán, y este hombre acá me habla de tenis y ahora me habla de Fortnite, ¿qué tiene que ver esto con banca? A ver, hablemos de esto. No sé si todos tienen claro, pero Fortnite creó un juego y cuando creó el juego, lo primero que hizo fue decir, ¿sabe qué? A mí no me importa la consola en la cual se esté jugando. No me importa si es Nintendo, no me importa si es un celular, si es un iPad, lo que sea. Lo que me importa es el jugador. Que el jugador pueda jugar desde cualquier lado y que esté completamente interconectado con todos los países y con todos los diferentes aplicativos. Perdón, pero esto es una absoluta locura para nosotros los banqueros. Para poder mover plata entre países, cripto, no cripto. Hablamos cómo está la regulación en términos de cripto. Cripto hoy mueve más plata que Visa y Mastercard a nivel mundial. Y en muchos países no lo hemos regularizado. La canalización no es instantánea. A través del Genius Act en cripto ya se invierte en la bolsa de Estados Unidos. Y acá estamos todavía pensando si lo canalizamos, cómo lo manejamos, cómo los clientes pueden o no operar con cripto en su día a día. Es una locura. Y acá nos están dando ejemplos muy claros. Pasaron de 40 a 200 millones de jugadores en un solo año. Eso claramente la banca no lo ha logrado. 2.4 millones de dólares. Bueno, en fin, acá les puedo contar muchos números. Y realmente lo que uno puede ver es darse cuenta que lo que importa no es el banco en el que trabajamos, sino el usuario final. Entonces realmente hay que presionar y hay que trabajar de forma muy clara para que esos jardines cerrados se abran y empecemos a competir por valor y no por fricción. Y estamos aquí como fintechs y como neobancos para llevar esas banderas de la transformación en la región. Amando Latinoamérica como la amo, no podemos desconocer que estamos atrás y que el discurso de que estamos avanzando es insuficiente. Y para eso vamos a dar un par de ejemplos que me parecen absolutamente maravillosos. Bueno, todos claramente acá conocemos a Pix, conocemos de Pix, es una absoluta maravilla, no sé, más de 70 millones de brasileros que han sido bancarizados, pero mucho más allá es realmente darnos cuenta que es lo más básico, ¿no? Cuando vamos años atrás, inclusive más de 100 años atrás, era lo más fácil poder pasar plata y poder decir, te cambio esto por lo otro, pero luego cuando comenzabas a poner plata en los bancos, comenzaba a tener fricción, a tener costos, a tener comisiones obsoletas. Y darnos cuenta que eso tocaba completamente eliminarlo a través de una ley absolutamente transversal. Y que nos recordó algo muy básico. El dinero es para moverlo como quiera y cuando uno quiera. Más de 170 millones de personas, 93% de población cultural de adultos usándolo. Y esto realmente tiene que ser una vertical que voy a repetir un par de veces el día de hoy. Y es humildad para los gobiernos, humildad para los banqueros, para que copiemos lo que se hace bien y no nos reinventemos la rueda. Siempre digo, hasta Tesla hizo los carros de 4 ruedas. Y realmente cuando miramos cómo estamos copiando ejemplos muy buenos como Pix, no lo estamos haciendo de la forma realmente como debe ser. Es una inspiración para Colombia, ya tenemos más de 100 llaves implementadas en el país. Cuando vemos cuánto hemos crecido los neobancos en Colombia, desde el 2023 a hoy hemos crecido 80 veces en balance. Yo sé que la base es pequeña, pero la transformación es enorme. Y lo que está pasando es que la participación, como ocurrió en Brasil, la desconcentración de los bancos, llamémoslo incumbentes, en Brasil pasó del 76-78% de concentración de los 4 incumbentes, Caixa, Bradesco, Banco Brasil y Itaú, a menos del 55%. Ya hay verticales de negocios que están por debajo del 50%. Eso genuinamente quiere decir que la banca necesitaba una transformación, que el usuario lo estaba pidiendo y lo teníamos encerrado en jardines que tienen que ser abiertos para que compitamos por valor y no por fricción. No sé si todos conocen UPI en India. Les voy a dar una cifra que a mí me voló la cabeza también. En India pasaron de tener 35% de bancarización a 89% de bancarización. Un país enorme, lleno, inclusive geográficamente complicado por donde están ubicadas las personas. ¿Y cómo lo hizo? Realmente dándose cuenta que tenía que tener una infraestructura completamente interoperable. Y hablemos de esa palabra, interoperabilidad. Una de las principales verticales que tenemos que presionar para poder seguir compitiendo con las reglas como deben ser. Acá, no sé si todos lo conocen, los invito a detallarlo porque el tiempo no me lo da,
Pero esto es un tema de interoperabilidad completa, desde pagar por WhatsApp, con QR, entre personas, entre empresas y entre gobierno, de forma completamente instantánea en un ecosistema absolutamente completo. Y es ahí donde realmente tenemos que idealmente copiar con euforia, copiar y traer a las personas que lo hicieron bien, porque Latinoamérica claramente le hace falta esto. Entonces lo que ven acá es un par de números que me parecen muy interesantes. 65 millones de comercios. Paremos un segundo. No son personas, son comercios. ¿Cómo estamos integrando las empresas? Y acá hay un mensaje que seguro me va a quedar corto por tiempo, y es que la transformación de la banca hasta ahora estamos comenzando a ver en personas. Lo que se viene en términos empresariales es mucho mayor. Y eso lo tenemos que llegar a abrazar y a presionar, porque si queremos que el PIB per cápita de nuestras poblaciones en Latinoamérica crezca de forma agresiva, la principal forma es apoyando a las empresas de los países. Ahora bien, ¿esto cómo se comporta? Como una red social completa para todos, el cual aborda todos los bancos, aborda los comercios, aborda las personas y lo vuelve completamente interoperable entre todos. Pero bueno, ahora hablemos, aquí va a pasar un poquito más rápido porque creo que lo tocaron en la sesión anterior, cuando hablamos de Anthropic. Y acá creo que también hay un punto muy relevante. Cuando se crea la inteligencia artificial, y bueno, más allá de los puestos que se van a acabar, que creo que estoy en absoluto desacuerdo cuando se habla de cuántos puestos va a eliminar la inteligencia artificial y analicen cuántos puestos va a crear la inteligencia artificial, aquí va el empleo para todos y camino para todos. Aquí creo que esto es solamente bueno. Ahora bien, cuando miramos acá al final, lo que importa y lo que está haciendo, digamos, Claude en inteligencia artificial es cómo puede traer todo ese conocimiento, inclusive de las otras AIs, para traerlo y poderlo volver mucho más claro a nivel de lo que cada usuario necesita. Cuando hablamos de implementarlo, yo les digo, esto no es una alternativa. Es como hace, no sé, 20 años, tal vez estoy equivocado en la fecha, está hablando de usar o no, bueno, 25, no sé, Excel o no usar Excel. AI llegó para quedarse y esas son herramientas que hoy en día hacen dos temas muy fáciles que antes eran muy complejos. Primero, hacer publicidad era para empresas que tenían mucho capital. Y hace unos años atrás, hacer tecnología era para empresas que tenían mucho capital. Está democratizando las capacidades que tienen las diferentes compañías para poder competir. Y eso es una absoluta maravilla. Tener uno hoy en día 20 o 30 empleados y hacer lo que es una empresa con más de 1000, eso se hace a través de agentes de AI. Bueno, a pasar aquí un poquito más rápido. Y ahora hablemos del Reino Unido. Ya hablamos un poquito de la música. Seguramente los que hemos tenido la oportunidad de viajar, ¿hace cuánto tiempo uno se montaba el tren en Londres y no importa dónde viniera, saca su celular, paga, no importa, no toca tener ninguna tarjeta de circuitos cerrados? Esto es realmente apertura completa. Pero cuando comenzamos a ver la evolución que ha tenido el Reino Unido, la parte que me parece bien interesante es con la de Open Banking. Y todavía en varios países, entre ellos Chile y Colombia, con los que de nuevo quiero mucho y estoy muy agradecido, tenemos que cuestionarnos. Esto empezó en el Reino Unido más o menos en el 2007-2008. Y yo entiendo, y luego comenzó una evolución que llegó hasta el 2017, cuando llegaron las nuevas regulaciones. No podemos estar contando el tiempo en Latinoamérica en décadas. No puede estar atrás en décadas. El otro día hablaba del metro de Bogotá, que es una maravilla, que lo abrazo, y me parece bien. ¿Y qué nota? Quiero Bogotá. No puede llegar un metro casi 200 años después, cuando estaba, digamos, en Londres, el primer metro de 1863. Entonces, realmente tenemos que darnos cuenta, con mucha humildad, con mucho cariño, con mucho reconocimiento, que vamos bien, pero es claramente insuficiente. No sé si han oído hablar de eStonia. ¿Alguien ha oído hablar de eStonia? ¿Tú? Oh, mi hermano, Fortnite y eStonia, ahí estás. Miren, por favor, una tarea si quieren, estúdienlo. Nos enseñan de forma transversal cómo se elimina toda la burocracia que tienen los estados para verlo absolutamente transversal. Identidad digital para todos. Acá hay identidad digital para las compañías, para pagar impuestos, la identidad digital de transporte, para poder sacar, para poder hacer temas de salud. 360. Uno puede abrir una empresa en Estonia en minutos. El fraude está completamente regularizado y estandarizado para saber, para sacar el teléfono celular, para pagar impuestos, para tener temas de salud. O sea, que hay una entidad digital única para todo el país. Trabaja de forma realmente maravillosa y al final
lo que dice de forma muy clara es el ciudadano no tiene por qué cargar las ineficiencias y las burocracias del Estado. Y ahí se montó todo el sector privado para trabajar de forma transversal. De nuevo el mensaje, compitamos donde generemos valor, no compitamos donde hay fricción. Y aquí cuando uno mira lo que está pasando, es más de 20 años atrás, y nosotros no lo hemos copiado y estamos viendo si los datos o no se pueden pasar. Cuando hablamos del Reino Unido, el ciudadano puede decir, yo qué datos quiero pasar, por cuánto tiempo los quiero pasar y a qué empresa los quiero pasar. Completamente transparente. Y en Latinoamérica y algunos otros países todavía creemos que los datos son de los bancos. Los datos no son de nosotros, son de los clientes. Cuando hablamos de Open Finance, tenemos que darnos cuenta que los datos son del cliente. Los puede pasar su número de cuenta, sus destinatarios, su historial transaccional, su historia de crédito, y eso va a hacer que compitamos con mucho más valor. Y realmente Brasil es un ejemplo muy claro que lo ha hecho muy bien. Aquí quiero pasar también rápido por FIDO Alliance. No sé si lo conocen todos, es un poquito menos conocido, pero acá hay un tema bien relevante, es llevar el tema de confianza a otro nivel. Cuando estamos conversando de la real transformación que se viene y entre esos AI no está ayudando, es cómo realmente hacemos para identificar a cada uno de los usuarios. El fraude es un temón y la confianza es un temón para nosotros. Tenemos que trabajar en generar confianza porque ahí realmente la banca se hace sólida y ahí la banca tradicional tiene mucho que enseñarnos de todo lo bien que ha hecho. La banca en Latinoamérica es una banca sólida, es una banca estable, tenemos reguladores muy robustos y cuando miramos son empresas que se han unido de forma transversal. No compitamos por menos fraude, la competencia no está entre los bancos. Miren esos tres nombres que están ahí al lado superior izquierdo. Se unieron Google, Apple, Microsoft, trabajan juntos para que al final haya más autenticaciones digitales transversales. Acá no hay un tema de jardines cerrados. Entonces pienso que esto es una absoluta maravilla para que copiemos y tengamos cuenta que tenemos que implementar una infraestructura de confianza digital que realmente tenemos que decirlo, no es usual en Latinoamérica. Acá tenemos infraestructura de identificación muy independiente por empresas, diferente privado al público, y eso lo tenemos que unir y trabajar por llevar esa transformación a otro nivel. Entonces vamos comenzando a cerrar, intenté pasar rápido por varios frentes. Yo siento que tenemos que genuinamente abrir y comenzar a generar mucha más competencia. Ahí está viendo algunos números. Cuando miramos varios países de Latinoamérica, obviamente quiero hablar de Chile y agradecer mucho por lo que han hecho. Tenemos neobancos, licencias bancarias para más bancos. No podemos tener un neobanco en Chile solamente, tenemos que traer más. Hay muchas oportunidades para poder competir. Ahora bien, primero, interoperabilidad. Van a haber tres palabras y hay un mundo que se llama DPI, que es Digital Public Infrastructure, y ahí tenemos que llevar las banderas para poder evolucionar de forma mucho más agresiva. Entonces, primero, interoperabilidad. Y acá hay tres agentes muy claros: personas, empresas y gobierno. Tenemos que trabajar de forma completa, de esquina a esquina, para que cada uno juegue su rol de forma independiente, pero cruzada en la interoperabilidad con los clientes. Estamos hablando de fraude, estamos hablando de transacciones, estamos hablando de fondos, estamos hablando de muchos temas acá. El segundo, Open Data. No podemos seguir postergando esta conversación. Hay países que de nuevo lo tienen hace más de 20 años. Dejemos atrás el tema de que la data es de las instituciones. Ya hubo multas billonarias a Oracle, a Google en Europa, dejando muy claro que la data es del usuario. El usuario tiene que tener el poder de manejarla, cómo, a dónde y durante cuánto tiempo. Tenemos que abrir eso, no sigamos postergando esa conversación que se viene y si no va a comenzar a haber evolución en otros países que no tenemos en Latinoamérica. Cuando miremos el tema de cuántos son los activos financieros que tenemos en Latinoamérica sobre el PIB, Chile lo hace supremamente bien, casi el 90%. Colombia lo hacemos mal, 50%, hay veces que están en el 30%. Cuando vemos países desarrollados están casi en el 160, 180%. Hay mucho que aprender. Por último, identidad digital. Tres temas de la infraestructura pública digital: interoperabilidad, Open Data, identidad digital. Muy, pero muy importante. Y quiero cerrar con un agradecimiento enorme a Nubank y a Revolut. Gracias a Dios llegaron. Cuando nos dicen de la competencia en Colombia, en Lulo,
hemos crecido más o menos en el último año, depende de cómo lo mire, unas 4X, 5X. Tenemos negocios que crecen a más del doble mensualmente. Ya estamos abriendo toda la vertical de empresas de forma muy, muy agresiva porque tenemos que comenzar a tener esa disrupción. Tenemos una filial que maneja cripto y claramente la llegada de Revolut a Colombia solo hay que agradecerla y a Latinoamérica para que nos siga empujando y sigamos evolucionando. Nubank, ¿qué puedo decir? Solamente agradecimiento por volver a mucho más, por gestionar y poder darnos cuenta que los neobancos estamos aquí para quedarnos y que esto no va a cambiar. Y ahora yo quiero a ustedes darle gracias a Chile. Son un ejemplo para mí en todas las charlas que doy. Hay un ejemplo muy bonito de Chile. Ustedes hacen el tema, hay miles, pero voy a hacer uno en particular en banca, factoring. Es increíble cuando vemos, Chile tiene, si mal no recuerdo, 14-15% de prestación de factoring sobre el PIB del país. Es una locura, lo hacen demasiado bien. Cuando miramos ejemplos como lo hace Chile, como lo hace Brasil, como lo ha hecho, digamos, tal vez México en regulación, y otros ejemplos que dio, de lo que tenemos que hacer acá es subir las banderas, llevar la bandera de la transformación del ecosistema financiero en toda la región, porque somos nosotros que estamos acá los que tenemos que llevar esa transformación para que pase y al final el que gane sea el usuario. No podemos seguir contando tiempo y décadas cuando otros países ya saben cómo hacerlo. Y de nuevo, termino dando gracias a todos ustedes y diciendo una frase que, de nuevo, hasta Tesla hizo los carros de 4 llantas. Yo creo que vale la pena que copiemos esto bien y avancemos como región, que así vamos a evolucionar mucho mejor. Muchas gracias.